Hola chicos, Historia de Arte y de la Cultura 173. Estamos con la escultura renacentista en España, ya lo sabes de los vídeos inmediatamente anteriores, que hemos dedicado a dos escultores de la es decir, de la primera etapa de este evento artístico que estamos estudiando del Renacimiento. Y ahora vienen, dos de la primera etapa, que son Bigarny y Forment, respectivamente en Castilla y Aragón. Y ahora los tres grandes, con el que vamos a empezar primero hoy, con Bartolomé Ordóñez. Luego está con su colega de aventuras y de penurias también, que fue Diego Siloé, el hijo de Gil, Diego Siloé, ambos burgaleses, y luego un palentino de Paredes de Nava, del pueblo del poeta de Jorge Manrique, a las coplas de mi padre, famosísimas, que fue Alonso Berruguete. Hoy vamos a Bartolomé Ordóñez, el escultor que me ha contrariado bastante al preparar el vídeo, porque me gusta empezar, ya lo has comprobado, por rasgos biográficos que dan calor humano a todo el contenido. La infancia, sus padres, sus orígenes, alguna anécdota de sus primeros años del aprendizaje. Pues de no, de Bartolomé Ordóñez, con el que empezamos ya. Solo sabemos que debió nacer alrededor de 1480, es decir, pleno siglo XV, faltando 20 años para el paso al XVI, y muere pues 20 años pasado el siglo, es decir, una vida muy cortita, 20 años antes del paso del siglo y 20 años después. Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga, que la he asociado a la doctora Comás, pues he asociado a nuestra amiga, a la que yo le estoy muy agradecido, que es la Wikipedia. Hasta 1515, fíjate, desde que nace, en 480, hasta el 15, 20 años antes ya, 5 años antes ya de su muerte, dice en que se datan los primeros documentales, los primeros testimonios documentales de su vida y obra. Nada se conoce, es decir, hasta que se dan en 1515 los primeros contratos y documentos de las obras que fue realizando, pagos, condiciones, temáticas, etcétera. No hay rasgos biográficos ninguno, más que lo que recogemos luego de su testamento. Es decir, post-mortem nos enteramos de qué. Pues nos enteramos de que había sido burgalés, hidalgo, es decir, importante, no un cualquiera, hijo de algo. Y descubre la existencia en esa ciudad castellana de una hermana, una tal Marina, hermana de Bartolomé, y dejando de paso algunos encargos, algunas mandas para realizar en Burgos. Es decir, que está vinculado a uno de los principales centros del Renacimiento en España, que es la capital burgalesa. Ahí se supone, y seguramente, que estaría bajo el principal artífice de arte escultórico en esa zona, en esa comarca de Burgos, que fue Andrés de Nájera, al que por lo visto no se le ha tenido suficientemente en cuenta, es decir, que ha sido un poco desamparado de la historia y de los libros, pero que aquí el escritor o el erudito que escribe este artículo quiere un poco realzar la figura de Andrés de Nájera. Pues se le han atribuido
obras influenciadas a Bartolomé Ordóñez, influenciadas de Siloé y de Domenico Fancelli, por su estancia en Italia. En 1515 ya es, pero fíjate ya en que aquí, desde el 15 hasta su muerte, va a ser una actividad impresionante que acabaría con su vida, según hay quien dice, por enfermedad profesional, por silicosis, que ya sabes que es la enfermedad que luego se pondría tristemente de moda con las explotaciones mineras, que es que el polvo de la sílice que cavan para encontrar el carbón, pues esas partículas tan finas que son capaces de entrar hasta los mismos alvéolos del pulmón, impidiendo el paso del oxígeno a la sangre, que constituye una enfermedad, según el grado, pues puede llegar a ser incluso mortal. Hoy ya hay asociaciones, sobre todo de normativas laborales, que protegen bastante esto. Lo que hace falta es que quienes, y aquí nos metemos casi todos un poco, porque todos hacemos lijados y picar y todo esto, y hacemos polvo, pues en ese polvo hay que protegerlo siempre con mascarilla, y según como mascarillas especiales de unos tamices más finos. Hay que tener cuidado con la silicosis. Si no eres un profesional, es decir, que un día te pones de polvo, pero ya luego estás 5 o 6 años o meses enteros que no tienes contacto con ese polvo, pues el cuerpo también tiene sus elementos de limpieza y de rechazo de ese polvo. Solamente cuando es excesivo es cuando ya no da abasto y se le mete hasta lo más interior del pulmón. Bueno, luego de esto seguiremos, porque esto le pasa en Carrara, en su última etapa, en Italia, que se va allí a trabajar. Tenía la materia prima cerquita, en las canteras famosísimas de Carrara, y allí estableció su taller. Bueno, pero a lo que vamos. En 1500, en la vida de Bartolomé Ordóñez tiene 3 periodos bien determinados, que son Barcelona, Nápoles y de vuelta a Barcelona. Y luego tiene otras sedes de sus trabajos, que serían la Capilla Real de Granada, aunque no va a ir allí a hacerla. Se trata del sepulcro de los reyes, de los padres de Carlos V, de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que le encargaron los sepulcros. Allí en la Capilla Real de Granada, que era donde estaban destinados, ya estaban los sepulcros de los reyes católicos esperando. Que luego, por cierto, voy a poner aquí la Capilla Real de Granada, que ya digo que no fue, pero estuvo haciendo el mausoleo de los reyes, de Juana y de Felipe. Y también en Coca, ligando todo a la familia Fonseca, como ya veremos. Coca en Segovia, el famoso castillo impresionante, todo de ladrillo, millones de ladrillos, como un puzzle de estos modernos de millones de piezas, increíble. Bueno, entonces, el primer periodo, el de Barcelona, establece su taller en Barcelona y se hace acompañar por 3 italianos marmolistas, porque a nuestro amigo Bartolomé Ordóñez, lo vamos a poner aquí, que algunos Bartolomé, que son los apocopados Bartolos, Bartolomé Ordóñez, un apellido muy del norte, ahí entre Asturias y Burgos, hay bastante Ordóñez, y Valladolid también, un apellido extendido por allí. Bueno, pues va a Barcelona y se hace acompañar de 3 auxiliares, 3 ayudantes italianos marmolistas, porque trabajaba en mármol. Prefería el mármol porque era más duro, admitía mayor pulimento que
endeble y aunque fácil de trabajar alabastro. El mármol es una caliza, es carbonato cálcico con distintas coloraciones que enseguida le cogen, es decir, hay metales que se meten dentro de la caliza y le dan colorido, y tenemos esa gama de mármoles preciosos. Por su dureza, que no está mal, ya es un 3 y pico de la escala de Mohs, admite usos de bastante roce, admite pavimentos. Este suelo es de mármol, esta encimera de cocina donde es de mármol, este lavadero que se hacían incluso excavados es de mármol, este aplacado de esta catedral es de mármol. Es decir, tiene una cosa que el alabastro no. El alabastro es más poroso, por lo tanto resiste muy mal la intemperie, cosa que el mármol la resiste bien. Y es que el alabastro le gana en una faceta, y es que es más traslúcido. Es decir, deja mejor pasar la luz. Y cuando el escultor quiere contar con efectos luminosos, para que pase la luz, para que esté como encendido, pues coge el alabastro. Mucho más fácil de trabajar, por supuesto. Mucho más fácil de trabajar. Es ¿cómo se dice? Un sulfato. Eso prácticamente es un yeso. Es un yeso con una cristalización diferente, porque la misma sustancia química, el mismo cuerpo químico, puede cristalizar en diversos estados, dando un cuerpo o dando otro, como es el yeso en este caso. Bueno, eso por lo que respecta a asuntos técnicos interesantísimos. Y es que es tan interesante hoy estudiar con el Google en la mano que te dejas llevar. Encuentras una palabra y dices, ¿y de esto qué habrá? ¡Pum! Clicas y ¡guay! Te sale y te entretienes. Era como antes las enciclopedias, que la cogías y si eras curioso ibas buscando un artículo, un concepto, y acababas en otro totalmente aparte. Y a veces pues perdías un poco el tiempo, porque claro, el tiempo para hacer un trabajo es limitado. Bueno, ¿y qué le encargan en Barcelona? Bueno, pues en Barcelona tenían un evento importantísimo, que era el capítulo o la reunión, que así se llamaba también, o la concentración de los nobles del Toisón de Oro, que en la patria nativa de Carlos V era el conjunto de los principales nobles de todas aquellas regiones que se reunían. Y esa vez habían cogido como sede Barcelona. Entonces el Cabildo de Barcelona quería quedar como una gran ciudad europea para recibir a toda esa nobleza. Y quisieron hacer los honores con restaurando o embelleciendo partes de la catedral, que vamos a ver. ¿Y a quién se las encomendaron? Pues a nuestro amigo burgalés Bartolomé Ordóñez. Dice los italianos que se llevó con él, Bellalana, Cogono y Florentino. Pero de su obra no se sabe nada hasta que contrata con el Cabildo catedralicio el 7 de mayo de 1517. ¿Y qué contrata? La sillería del coro de la Catedral de Barcelona, ni más ni menos. Y la sillería, que sería en madera, lógicamente, toda la sillería del coro, y la obra en mármol del trascoro de la Catedral de Barcelona, es decir, lo que da la vuelta por detrás al altar mayor, eso sería el trascoro de la Catedral de Barcelona. Y meses más tarde, un grupo del Santo Entierro, en colaboración con Juan Petit Monet, para el Hospital de la Santa Cruz, que por cierto es una obra que se ha perdido. Este embellecimiento del coro se proyecta con vistas, a lo que te he dicho, del capítulo del Toisón, que había de presidir Carlos I en marzo de 1519 en la mismísima catedral. Allí se daría la reunión del capítulo del Toisón.
En la primera obra conocida de Ordóñez colaboran los ayudantes italianos de su taller, pero ante la magnitud de la obra, que tenía exceso de trabajo y tenía que coger más gente, pues llama también a expertos tallistas en madera, para hacer sobre todo la parte del coro, que era en madera, entre los que probablemente esté su paisano, conocido y posiblemente amigo, Diego de Siloé, con el que luego tendría más aventuras cuando se traslada a Nápoles. En Barcelona, en la cabecera del coro se representan, en la cabecera del coro, es decir, en la parte frontal del coro, los laterales con los sitiales y la parte frontal que le llama la cabecera, allí se representan escenas del Antiguo Testamento, como la embriaguez de Noé, cuando se embriaga con el zumo de las uvas y se queda medio desnudo y uno de sus hijos se ríe de él y luego es castigado, etcétera, etcétera. El sacrificio de Isaac, tremendo, patético episodio en que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, llegando en el último momento a detenerle. Pero vamos, que da para una iconografía, para una escultura impactante y terrible. Y también del Nuevo Testamento, sobre todo todas a los capítulos más fuertes, que son los de la muerte de Cristo. Cristo, camino del Calvario en uno, la deposición o descendimiento de Cristo. Mira, la palabra deposición nunca la había visto yo, nunca la había oído para este acto icónico de la pasión, el descendimiento. Siempre he oído descendimiento y aquí dice deposición. Bueno, pues también es cierto. Lo que pasa es que en el deposición nosotros nos hemos metido ya en lo digestivo y luego ya no salimos de ese campo, cuando esta palabra, pues claro, es utilizable en varios campos. Que son dignas de destacarse, así como las apariciones después de la resurrección. Ya sabéis que Jesucristo, antes de ir al cielo, en la ascensión, no en la asunción ya sabes que es de la Virgen, ascensión de Cristo, pues antes de subir a los cielos, estuvo apareciéndose en distintas ocasiones a los apóstoles, a los apóstoles y a otros cristianos, en las que resulta notable por su originalidad iconográfica. Es decir, ¿por qué resulta notable? Porque la presentación a su madre, Cristo resucitado presenta a su madre, a los profetas del Antiguo Testamento, sacados del infierno, algunos, por Cristo resucitado. Qué curioso. O sea, Cristo, antes de subir al cielo, le presenta a su madre a los profetas, que él había sacado del infierno. Del infierno puede ser no precisamente el infierno el infierno de Dante, donde se castigan los malvados, sino sencillamente el infierno como el ultramundo, el inframundo, que llaman algunos hoy. Y le presenta, además de los evangelistas y las virtudes, la caridad, la esperanza, tal, representadas en sendas mujeres. Todo ello de extraordinaria calidad en la talla, es decir, unas tallas preciosas. Fueron, digamos, el escaparate que un artista como Ordóñez iba dejando para que los nobles que vieran esas obras tuvieran el deseo de contratarle trabajos para ellos. Sus trabajos en la Catedral de Barcelona fueron realizados en dos etapas, la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque luego hay una estancia en Nápoles, documentada desde el 517. Fíjate que cómo avanzan aquí los años tan rápido. En 1515 en la primera y en 1517 ya está en la segunda, en Nápoles. En Nápoles, donde fue con su paisano Diego de Siloé. Por cierto, que los primeros momentos de estancia en Italia no fueron nada buenos. Iban al país del arte, al país donde había buenísimos escultores, pintores, arquitectos, y ellos trataban de medrar entre toda esta gente buena. Les costó mucho. Al final,
pudieron hacerse un hueco, se dieron a conocer y desde entonces ya les llovieron los contratos, la verdad. Y algunas de sus obras hechas allí en Italia, pues como no eran obras firmadas ni si no habían quedado documentadas por los contratos, que se sabía bien entonces de quién era la autoría, pues los críticos, los de Italia, los críticos italianos han llevado el agua a su molino, diciendo que eran, pues, no, esto posiblemente y casi seguramente es del italiano tal. Cosa que en España, pues claro, han tirado del lado contrario, también arrimando el ascua a su sardina. Pero vamos, parece que hay obras, o por lo menos en las fuentes que yo he leído, que supuestamente serán de las que tienen a los autores españoles, a Siloé y a Ordóñez, de los siguientes. En la capilla del Caracciolo di Vico, capilla del Caracciolo di Vico, en San Giovanni a Carbonara. Es una carta de Pietro Sulmonte, 1524, que es precisamente un italiano, el que parece que decanta y dice sí, esto hay que dárselo a Ordóñez porque fue él el que lo hizo. O sea, estoy diciéndoselo a los críticos italianos. Es decir, no paséis porque esto es del señor Bartolomé Ordóñez. Dice que sin error posible esto era la labor de ambos españoles en esta capilla. Dice frente a tradicionales y equivocadas atribuciones por parte de la crítica italiana. ¿Y qué hicieron allí? Pues mira, el revestimiento marmóreo, revestir de mármol la capilla esta del Caracciolo. Estos revestimientos en Italia con mármol son muy curiosos, que ya se daban desde el 480 en Florencia y toda aquella comarcas artísticas. Yo lo he visto y ha sido una deducción mía, y he visto que allí la piedra no es una piedra que admita un pulimento y una uniformidad como la que veo en España. Hay mucha piedra volcánica, y la piedra volcánica, salvo algunas como el basalto, pues suelen ser irregulares, con texturas diferentes, y luego no hacían sillería, es decir, no labraban la piedra, hacían mucha mampostería. Obras muy importantes, catedrales incluso de Italia, que he visto que tienen toda una fachada aplacada en mármol, que puede gustar más o menos, mármol blanco, y sin embargo te vas a los laterales y es una piedra de mampostería realmente fea. Es decir, que parece que esté hecha así como de pasada, para llenar el expediente, iba a decir. Eso sí, lo que no tenían por fuera de esa belleza, lo tenían por dentro, donde había unas pinturas preciosas, unos frescos en las paredes y todo eso sí, impresionantes. Pero eso me llamó. Bueno, pues este aplacado, es decir, cubrir la pared con placas, muchos edificios modernos también se hace, cubrir la pared, pues no, si no son de piedra noble, pues muchas veces placa. Otros han logrado que el ladrillo sea lo suficientemente decorativo y bien puesto, artísticamente puesto, como para ser capaz de dar cuerpo a un edificio noble. Sí, el ladrillo también cumple bien. Cuando se trabaja bien, puede ser perfecto y precioso y muy valioso. Acordémonos de nuestros mudéjares. En la carta, que se los dice. Y dice, ¿por qué? Dice, porque esta obra que hizo en la capilla de Caracciolo di Vico es exactamente muy parecida, casi la misma que la que hizo el mismo Ordóñez en la catedral de Guadix. Es decir, que prácticamente todo lo de Caracciolo estaba en Guadix, que dices, esto tiene que ser del mismo autor. Las coincidencias con la organización arquitectónica del trascoro de la Catedral de Barcelona, dice, aportan luz al hecho. Es decir, si comparamos las estructuras y las esculturas que había dejado en el trascoro de Barcelona con las que hizo en Nápoles, dice, todavía refuerza más la autoría
de las obras italianas de Ordóñez. En el retablo le pertenece un excelente relieve representando la adoración de los Reyes Magos. En el retablo estamos hablando del Caracciolo de Vico en Italia, con una delicada composición piramidal de aquellas que nos recuerdan a Leonardo, muy equilibrada y una perfectísima técnica, dice casi pictórica. No debía ser esta la única obra en la etapa napolitana del artista. Dice, se le atribuyen, pero ya con menos fuerza y menos apostilla, se le atribuyen los monumentos funerarios de Galeazzo Pandone en San Domenico Maggiore y el de Andrea Bonifazi Chícaro. En fin, a su regreso a Barcelona, regresa a Barcelona otra vez, y a comienzos del 19, es decir, prácticamente ya un año antes de su muerte, se casa, contrajo matrimonio con Catalina Calaf. Es una instancia no muy prolongada. Dice, pues solo dura hasta el otoño de dicho año, en que parte para Carrara, el pueblo de las famosísimas minas de mármol italiano. Trabaja en la obra marmórea del trascoro de la catedral barcelonesa, es decir, allí trabaja las obras del trascoro que le habían encomendado para Barcelona, hasta que la dejó sin acabar, que no se acabaron hasta 1562, es decir, 40 años largos después de su muerte, que se acabaron por Pedro Villar. Se organiza el trascoro se organiza como una columnata dórica, es decir, todo lo que era el trascoro como una columnata, columna. ¿De qué estilo? De columna dórica. Y entre columna y columna, bastante separadas, quedan ahí los rectángulos a rellenar por los pasos o por los motivos escultóricos. Y toda ella, esta columnata, coronada por una balaustrada, de balaustres. Balaustres ya sabes que son cada una de las piezas de una barandilla, las piezas verticales, esas son los balaustres. Por eso el conjunto se llama por balaustrada. Dice, y alzada sobre un alto basamento, es decir, toda ella, toda esa columnata dórica, sobre un basamento, sobre una base, sobre un zócalo inferior no decorado, en cuyos intercolumnios, es decir, los espacios entre columna y columna se llaman intercolumnios, se dispone la obra escultórica. Esta arquitectura revela muchos parecidos, muchas concomitancias, que se llaman muchos parecidos, coincidencias con la capilla Caracciolo también, que todavía, pues ya hemos dicho que apoya la autoría de la obra veneciana. Perdón, de la obra napolitana, que digo yo veneciana, está muy lejos Venecia de Nápoles, napolitana. De Ordóñez, en concreto aquí en Barcelona, en la segunda de Ordóñez, son los relieves en que se representa la profesión de fe de Santa Eulalia. Santa Eulalia, la patrona de Barcelona, mártir. Entonces hace profesión de fe, expone su fe, defiende su fe, a pesar de los castigos que sabía que le iban a imponer, que le llevarían al martirio. Trataron de, según la leyenda medieval, trataron de matarla quemada, viva, pero parece ser que las llamas, por un milagro de Dios, no le quemaron a ella, sino que quemaron a sus verdugos, delante de los jueces que la juzgaban. La influencia de Miguel Ángel aquí, en cuanto a la anatomía vigorosa y todo esto, dice, es muy notable la influencia de Miguel Ángel. Y en el momento de martirio de las llamas, en el que las llamas, lejos de consumir el cuerpo desnudo de Santa Susana, un casto desnudo, es decir, no un desnudo voluptuoso, erótico, no, un casto desnudo, se vuelven contra los verdugos, las llamas. También son suyas, parece ser, la estatua suelta, exenta que dice aquí, de San Severo, y otra también de Santa Eulalia.
mientras que otras dos estatuas que hay, que son las de San Olegario y San Ramón de Peñafort, dice, fueron realizadas en el siglo XVII y por lo tanto ya no tienen nada que ver con él. A su regreso a Barcelona, a comienzos del XIX, de lo que estamos hablando ya en tercer lugar, contrajo... ya está, que me había pasado yo. Otras obras posibles, es decir, que no las dan como ciertas en España, dice, son el relieve en alabastro, eso ya es el material más fácil, de una sacra conversación, o sea, el motivo sacra conversación, que hoy está en el Museo Diocesano de Barcelona. Y también otro evento, otro misterio, el de la resurrección, que está en el trasaltar de la capilla de Valencia. Es decir, que también podíamos poner aquí, en el trasaltar de la capilla de la Catedral de Valencia. El 1 de mayo de 1519, es decir, el último año de su vida, en contrato se le trasladaron los encargos que se habían hecho anteriormente a Fancelli, otro gran escultor que estuvo por aquí, y que son los sepulcros de Felipe I y Juana la Loca, y también el del cardenal Cisneros. Para Granada el primero, el de los Reyes, y para segundo el del cardenal Cisneros. Vamos a poner también aquí, que no lo hemos puesto, en Alcalá, por supuesto. En Alcalá, el sepulcro, el mausoleo que llama, del cardenal Cisneros. Y aquí luego el de Coca, con la familia de nobles, los Fonseca. Se trasladaron, y como se desprende del testamento de Ordóñez, los de algunos miembros de la familia Fonseca. Es entonces cuando marcha a Carrara. Dice, todo esto, si tengo que esperar que me traigan el mármol y hacerlo aquí en España, dice, no, prefiero ir a Carrara, establecer allí mi taller, y empezar a funcionar, que luego ya lo traerán. Por cierto, que algunas venidas de allí, como es el caso de del mausoleo de los reyes de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que los llamo reyes aunque nunca llegaron a serlo, pero bueno, ya ves tú que la hija de los reyes católicos que menos intervino en la política y que menos influencia tuvo, salvo la importantísima de tener a su hijo Carlos V, hoy sea el mausoleo más imponente y extraordinario que hay en la Capilla Real de Granada, dejando tamañicos a los de sus padres. Y además mantiene Juana la Loca, la hija mantiene el cetro de reina. Yo creo que la que se tiene que estar orgullosa ahí, si lo ve desde el otro mundo, será la madre Isabel, por la que seguramente habría sentido mucha pena y mucha angustia por la vida de su hija y todas las desventuras que corrió, de verla hoy como la persona fuerte de todo ese grupo escultórico en Granada. Este sepulcro tardó muchísimo en llegar a España. Bueno, y cuando digo muchísimo, espera, verás, para que veas, se hizo en vida de Carlos V, que fue el que lo encargó para los que habían sido sus padres. Pues llegó a España cuando ya había reinado, ahí había acabado su reinado Felipe II, el hijo de Carlos V, y fue con Felipe III. Estuvo, aparte de los avatares del viaje, estuvo luego detenido en Cartagena, que era uno de los puertos importantes, y sigue siéndolo, por supuesto, de España en el Mediterráneo, y hasta que por fin decidieron llevarlo a Granada. Imagínate aquellas caravanas llevando este mausoleo con la importancia del hecho en sí, que llevaban ahí el mausoleo de esto. Sería espectacular ver una caravana de estas, con los séquitos que llevarían, con los empleados, con las caballerías, etc. Y respecto al modesto y modestísimo Cisneros,
que él encomendó también a Ordóñez que él hiciera su mausoleo, lo dejó sin acabar y se acabaría, aunque le dejó ya hecho, eso sí, le dejó ya la estatua yacente, es decir, la estatua tumbada de Cisneros. Por cierto que en la fisonomía de esa estatua predomina la sensación de retrato. Es como hoy en el móvil que vas a hacer una foto y te pone modalidad panorámica, modalidad tal, modalidad retrato. Bueno, pues podríamos decir que Ordóñez hizo a Cisneros yacente con el rostro en modalidad retrato, que era buen retratista. Se marcha a Carrara con ánimo de volver a Barcelona, pero muere su esposa y entonces decide abrir, no reteniéndole ya su esposa en España, dice, trabajaré en Italia, y se dedica allí con más actividad de la que correspondía seguramente a su estado físico, y por eso alguno aboga que muriese de silicosis, que ya hemos dicho, aunque la sílice no es un componente del mármol, hay que tener en cuenta que a veces, los agregados que puede tener el mármol sí que puede tener algunos componentes silicatados que pudieran, sobre todo en las faenas de suavizado, de embellecimiento, porque piensa que a base de cincel tú no puedes dejar una superficie de mármol totalmente brillante. Todo eso luego hay que hacerlo mediante, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice lo tengo en la punta de la lengua? Las lijas y todo esto. Bueno, ya me vendrá. Pero esas lijas tienen componentes silicatados, componentes de sílice, porque la sílice es lo más duro de lo que se encuentra normalmente, y muchas lijas y todo esto pues tienen componentes silicios. Y hay que tener en cuenta que cuando lijas una superficie, abrasivos, ¿ves cómo me ha venido ya la palabra? En los abrasivos, pues contienen estos cuerpos que muchos de ellos son diamantados, es decir, que son restos de diamantes, pero no de los diamantes de joyería, que esos son los buenos, sino de diamantes industriales, que hoy se hacen también sintéticos, y se hacen aleaciones de metales con diamante, con esos discos abrasivos que son capaces de cortar la piedra como si fuera mantequilla, de una dureza extraordinaria. Y hay que tener en cuenta que si tú coges una lija para lijar una madera, pues quizás las virutillas o el polvo de madera, ese aunque lo inhales no iba a hacerte nada seguramente. Pero es que al mismo tiempo que desgastas la madera, estás desgastando también el abrasivo, porque la lija se desgasta menos, por supuesto, que la madera, pero se desgasta. Y esas espículas finísimas que tú estás metiendo son las que pueden causarte la silicosis. O sea que no por el material que estás lijando, sino por el lijador, por el abrasivo que utilizas. Esto sí que es importante. No tenemos que ser vagos y ponernos la mascarilla. La mascarilla no solo para los virus, sino también para el polvo. El polvo, que son espículas, son motitas chiquitísimas de materia que son capaces de flotar en el aire, pero que son de minerales muy duros, como es el caso de la sílice. Dejó casi completo el sepulcro de Juana y Felipe, casi lo acabó todo, el de la Capilla Real de Granada. Dice, muy superior a los de Fancelli, en quien sin duda se inspira modificando su tipo al retornar al túmulo de paredes verticales, sobre el que en una urna se encuentran los yacentes con los rostros idealizados. Aquí, en vez de realistas, los rostros un poco idealizados. Era muy difícil tener ya retratos suficientes de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, ni siquiera, y por supuesto menos en vida, no los conoció, como para hacerlo, y entonces los idealiza. Los santos Juanes, San Miguel, San Andrés, que están en las esquinas,
del mausoleo, decorando en las 4 esquinas, y en cada paño del cuerpo principal, pues tondos, o que son las superficies rectangulares, con relieves, unos de la Natividad de Cristo, otros de la adoración de los Reyes Magos, otro de la oración del huerto con la invasión y otro con el descendimiento, la deposición que nos decía en otro texto, de los más notables de Ordóñez. Esto es de lo mejor que hizo y nos ha dejado Ordóñez. Además de otra cantidad de figuras y temas ornamentales. Es decir, tuvo una vida corta, pero la tuvo bastante productiva. El cenotafio, o monumento funerario, que también se llama así, del cardenal Cisneros, lo dejó inacabado. Ya hemos dicho que salvo la imagen, la estatua yacente del cardenal. Dice, a lo sumo completa la estatua del yacente, austero, como siempre había sido irrealista, con aire de retrato. En todo sigue este sepulcro realizado para la capilla de San Ildefonso, que es donde está en la Universidad de Alcalá, la Complutense. Dice, aunque más reducido, aunque en inferior tamaño, al que se acaba de describir. Los tondos se ocupan, es decir, hay cierto paralelismo, era el mismo autor, se trataba de dos monumentos funerarios, entre el de los Reyes y el de Alcalá de Henares, el del cardenal Cisneros. Sustituye algunos santos por otros, dependiendo. Aquí en el de Cisneros ya mete las disciplinas o las musas de las artes liberales, porque un ambiente mucho más estudiantil, más de técnico, más de estudio, que no el de la Capilla Real de Granada. Y luego están los sepulcros de la familia Fonseca en Coca, en esa ciudad segoviana del famoso castillo, donde por un cambio de las piezas de los dos sepulcros principales, pues resultó confuso discernir lo que había hecho Fancelli de lo que había hecho Ordóñez, hasta que un estudioso, el señor Gómez Moreno, dejó bien claro y bien patente lo que era de Ordóñez, que era el de Alonso Fonseca, y su madre, y también los del arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, y el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca. Es decir, esta familia Fonseca cortó mucho bacalao en aquellas fechas, muy potente. También se le atribuyen a él la Virgen con el Niño y San Juan del monasterio de San Jerónimo en Zamora. Hoy están en la catedral, según el mismo estudioso Gómez Moreno. En fin, y esto es lo que hemos podido recoger. A mí me suena el vídeo, ya te digo, un poco incompleto porque no he podido, por mucho que he buscado, no he podido sacar nada de su infancia, corriendo por las calles de Burgos. Hoy, de Bartolomé Ordóñez, no somos muy instruidos en arte, ni yo tampoco. Yo, gracias a vosotros, que me he reciclado, porque lo que yo recordaba de mis estudios era poco menos o nada. Si preguntas hoy en la misma ciudad de Burgos, su pueblo natal, oiga, Bartolomé Ordóñez, sí, es una calle que está al lado de la catedral. Por cierto, que ahí hay un bar que se toman unas... y te derivarán por ahí. Algo es algo. Pobre de mí. Vale, hasta luego, chicos.